¿Qué es la infraestructura crítica? Pues bien, son aquellas instalaciones, servicios, sistemas o recursos que son vitales para la sociedad, que su inoperancia o negación o destrucción tendrán un impacto debilitador en la seguridad, en la confianza, en la economía, en la misma salud pública, en el bienestar, como también afectará las funciones de gobernabilidad. La gobernanza que tienen las autoridades se va a ver en serios aprietos por deficiencias en la infraestructura crítica, o por ausencia de infraestructura crítica, o por interrupción de los servicios prestados por la infraestructura crítica. Y esto desde el nivel global o de país, regional o enteramente en lo local. Pero estas afectaciones que impactan negativamente a la sociedad se suceden cuando infraestructuras críticas, elementos muy esenciales para el normal vivir de una comunidad o de una sociedad, se ven afectados. Vale la pena aclarar en este momento que existe una diferencia entre infraestructura crítica y activos estratégicos. Para algunos existe una pequeña confusión en ello. Activos estratégicos, lo hablábamos, son aquellos elementos o recursos o activos que tiene la empresa y que son su apoyo, son su punto de desarrollo de las estrategias para mantener o crear o desarrollar o fortalecer su ventaja competitiva en los mercados para poder dar productos con mayor valor. Eso es básicamente los activos estratégicos. Y la infraestructura crítica entonces son estos servicios, estas instalaciones, estos sistemas o recursos que son esenciales y que demanda una sociedad y que su ausencia o su negación o la destrucción de estos causa impactos muy grandes en el normal desarrollo de las actividades humanas de una sociedad. Para hablar sobre los sectores con infraestructura crítica o dónde podemos hallar las infraestructuras críticas, voy a hacer referencia primero que todo a las necesidades básicas sociales. Para referirme a ellas, voy a hablar sobre la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, ese modelo que propuso el profesor Abraham Maslow, cita unos elementos que son la base. En su modelo de pirámide, la primera, el escalón inicial, la base donde se sustentan o se apoyan todas las necesidades básicas humanas, son esos elementos que necesariamente deben estar presentes para poder satisfacer las necesidades del ser humano. Y ahora, en nuestra sociedad moderna, pues esas necesidades básicas han crecido, se han transformado con elementos nuevos que nos provee la sociedad moderna. Y estos elementos se encuentran en los servicios públicos esenciales, el agua, la recolección de basuras, el manejo de las aguas hervidas, los desechos, etc. El transporte, la logística, la agroindustria, los alimentos, el sector donde se encuentran la banca y las finanzas. Somos un mundo globalizado y las transacciones financieras son parte fundamental en nuestra vida. La energía nuclear, toda la energía que viene de los hidrocarburos, gas, petróleo, carbón, y las nuevas energías alternativas generadas pues del sol, la energía solar, eólica, el viento y otras fuentes de energía. Las telecomunicaciones y la informática, nuestra dependencia como sociedad moderna a las telecomunicaciones y la informática hace que hoy en día este campo sea un elemento esencial, que sea considerado como una necesidad básica del ser humano. Y lógicamente la salud, la seguridad, esa tranquilidad, ese orden social y el socorro. En estas áreas, en estos sectores, podemos hallar infraestructuras críticas, presas,
canales, distritos de riego, el sector financiero, las telecomunicaciones, las redes de comunicación, todo el soporte y las estructuras de transmisión de datos. En la salud, los hospitales, en la seguridad y en el socorro, pues los cuerpos de socorro. Todos estos son elementos esenciales dentro de la vida de una sociedad, de las comunidades. Luego, la afectación que se pueda suceder en algunos de estos elementos, lógicamente impacta en el normal vivir de las gentes. Por eso es considerado infraestructuras críticas. El mapa de la ruta crítica es una herramienta de gran ayuda para comprender la configuración y los alcances de la estructura productiva y funcional de la organización. Se hace mediante un mapeo de las actividades directas y asociadas con el desarrollo de un producto o servicio esencial, identificando cada una de las actividades de principio a fin, como eslabones de esa cadena de producción. Y en este mapa se asignan los vínculos de funcionalidad, de jerarquía y de comunicación. Además, siendo posible desarrollar nuevas rutas o identificar rutas paralelas en los procesos que ya existían, lográndose determinar los tiempos operativos mediante el cálculo por cada uno de los eslabones hacia un gran total general y, por sobre todo, determinando las posibles vulnerabilidades y fragilidades en la operación. Y para esto se debe, primero, identificar todas las actividades involucradas, directas o indirectas, y comprender la causa y efecto de cada una y el posible impacto en la armonía de la arquitectura del sistema. También mapear la red o cadena de procesos con fundamento en las actividades, visualizando el flujo de las tareas, las funciones, las actividades y los responsables de cada proceso. Cada dueño de proceso debe estar allí involucrado, incluyendo los procesos de apoyo y, ¿por qué no? También, si existen procesos con externos, también esos terceros involucrados deben estar allí involucrados y mapeados en este gráfico. También se debe identificar y analizar los puntos sensibles de mayor impacto en el trayecto de la ruta crítica. Y también en esta ruta crítica, los nodos críticos. Asimismo, se debe diseñar e implementar las mejores alternativas de control para medir la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la estabilidad de los procesos. En términos prácticos, este mapa de la ruta crítica visualiza los procesos de mayor sensibilidad y fragilidad en la operación, cuya interrupción detendría totalmente la operación productiva del bien o del servicio asociado. Y como se ve en esta gráfica, que es un ejemplo muy básico de lo que sería una línea o una ruta crítica, vamos desde la entrada, desde el inicio, hasta el término, el entregable o la salida, y en ese curso están diferentes actividades, y así se vería una ruta crítica. Esto es muy básico, tendría mucha mayor información. Y en esa ruta crítica también tenemos presente e identificado ese punto rojo, que aquí lo señalamos, sería el nodo crítico. Algo interesante que vemos en este nodo crítico es que es la única ruta de comunicación, es el único paso que no tiene alternativas. Se hace necesariamente por ese camino, y pues aquí, cuando ya no existe ni plan A, ni plan B, ni plan C, sino única y exclusivamente este paso, este sería un nodo realmente muy sensible y crítico, vale la redundancia, para esta actividad de producción o productiva hacia un bien o un servicio esencial. ¿Y cómo proteger la infraestructura crítica? Pues déjenme decirles que, primero que todo, este es un asunto de gobierno, el cual tiene que entregar, promulgar
políticas y medidas de seguridad en torno a estas infraestructuras, a fin de protegerlas, asegurarlas. El inventario que igualmente debe tener el gobierno, las autoridades, de esas infraestructuras críticas, desde lo estratégico. La administración, la operación, la organización administrativa que debe tener esa infraestructura crítica debe de ser efectivamente el modelo GRCA. Debe tener una muy buena y acertada estructuración de ese modelo de gobierno, riesgos, cumplimiento y auditorías. También la realización de simulacros, y ojalá esos simulacros acompañados de simulaciones digitales. ¡Wow! Sería muy bueno. Las pruebas de dureza, de estrés, de resistencia y el seguimiento a umbrales críticos. El plan de recuperación y de continuidad. Sí o sí, hay que tenerlo, hay que desarrollarlo y hay que estarlo mejorando. El plan de recuperación y de continuidad. Aglomerar o dispersar. He ahí el secreto. Si es más eficaz, si garantiza con mayor fortaleza, si aglomerar, si reunir todas las capacidades o los recursos en un solo lugar, o por el contrario, dispersarlos en un sector o en un área o en una región, nos puede asegurar la continuidad o proteger o salvaguardar de un impacto sobre la infraestructura. La redundancia en el sistema y los recursos. Insisto muchísimo y refuerzo mucho lo que voy a decir. El número 1 es el peor de los números en seguridad y protección. Los sistemas integrados de seguridad recomiendan, por sobre todo, nunca tener el número 1 como recurso. Siempre hay que tener 2, 3 y 4 y más. Y más aún sobre una situación o un recurso vinculado a la infraestructura crítica. No, siempre hay que tener más elementos, contar con ellos, disponer de ellos para poder garantizar la continuidad. Y las alianzas estratégicas de respaldo y también la tecnología. Son elementos que son de verdad potencializadores para poder asegurar que se pueden entregar los bienes y los servicios asociados a estos servicios esenciales a las comunidades. Bueno, y como hablamos sobre el plan de recuperación y de continuidad, voy a hablar entonces un poco sobre la tolerancia de la crisis. En la tolerancia de la crisis hay dos palabras interesantes, el RPO y el RTO, que hacen referencia al punto objetivo de recuperación y al tiempo objetivo de recuperación. ¿Hasta qué punto se está en disposición a tolerar en pérdida operativa una infraestructura crítica? Puede estar en segundos, minutos, horas, días, meses, años tal vez, pero hasta dónde se está forzando esa tolerancia en lo político, tolerancia en lo económico, tolerancia en lo social, en lo ambiental. Hay que entender ese Recovery Point Objective y el Recovery Time Objective. Esas dos interpretaciones son cruciales para poder edificar ese plan de continuidad y de recuperación en situaciones de crisis de las infraestructuras críticas. Con ayuda de esta gráfica voy a hablar sobre la línea de tiempo por afectación en la infraestructura crítica. Tenemos entonces el nivel de producción y la línea del tiempo. Y pues lógicamente iniciamos desde una operación normal. Está nuestra infraestructura en normales de operación cuando se sucede el siniestro, se sucede la situación de crisis
y lógicamente se enciendan todas las alarmas y alertas que nos indican que ha habido una situación dentro de la operación normal, o sea que hay una detección del incidente. Inmediatamente que se activan todos los procesos y los mecanismos de atención a ese incidente, se inicia la respuesta. En esa respuesta, que lógicamente la estructuramos bajo los parámetros del RTO, el tiempo objetivo de recuperación, y el RPO, el punto objetivo de recuperación, se da inicio al plan de continuidad y recuperación. En algún momento de todo este recorrido de recuperación en el tiempo, encontramos un reinicio de operaciones en mínimos, pero hay que reiniciar. Y hasta que llegamos a los niveles normales o a una estabilización del proceso de producción, y nos encontramos nuevamente con la operación normal. Esto es muy rápidamente una simulación, una gráfica donde se puede describir lo que sería una afectación por siniestro en una infraestructura crítica. Lógicamente esto está alineado al modelo de gobierno, riesgos, cumplimiento y auditoría, al GRCA, y al plan de continuidad de negocio. Es importante, es necesario interpretar y adecuar nuestro plan de continuidad de negocio para articular cada una de estas fases, para reducir los tiempos de afectación y volver a la recuperación de los mínimos normales en estabilización y la operación normal, y también las pérdidas tanto económicas y las afectaciones sociales y de gobernabilidad que se pueden venir asociadas en una situación de siniestro, de crisis, en una infraestructura crítica.